que el Señor se presentó en nuestra vida y el día que entendimos que el Señor vive, entonces las cosas cambiaron, porque estamos delante de un Dios vivo que todo lo ve, que todo lo conoce. Estamos de uno que todo lo sabe. Los pensamientos tuyos y míos no se pueden guardar delante de su presencia. Hace días vi una película que me llevó a reflexionar. Una película que pusieron mis hijos que no sé ni cómo se llama. Pero lo que me llamó la atención de esa película es que los pensamientos de los hombres eran revelados. Y entonces los hombres, las mujeres no, pero en el caso de los hombres, en esa película, que no sé cómo se llama, pero mis hijos deben saber, en esa película, lo que me llamó la atención es que todos los varones, los pensamientos de los varones eran revelados. Ellos pensaban algo y se revelaba. Era como si se manifestara como una especie de ¿especie de qué? Holograma. Ok, sí, ok, está bien. Como una especie de holograma que manifestaba lo que estaba pensando. A lo mejor en alguna ocasión le va a tocar ver esa película, no sé. Pero me dejó reflexionando en algo. Y esto es que Dios sí conoce lo que pensamos, porque Dios es un Dios vivo. Usted puede estar aquí, tal vez estar aquí y estar pensando en alguna otra cosa, o estar considerando que mejor debería estar invirtiendo el tiempo en otras cosas. Yo no conozco sus pensamientos, pero el único Dios verdadero al cual sirvo, el cual me ama, me conoce, sabe lo que pienso, pero también sabe lo que piensas. Él conoce todo lo que hay en el corazón, que tú no revelas a nadie, pero lo revelas con tus pensamientos. Si hoy descubriéramos lo que tú estuvieras pensando, a lo mejor nos daríamos cuenta que tus pensamientos están muy lejos de lo que en ese momento deberías de estar pensando. O tal vez si estás pensando lo que debieras, y eso es bueno, porque el anhelo del corazón de Dios es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar de quién es Él para nosotros. Si nosotros hoy estamos aquí y estamos celebrando que el Señor Jesús vive, entonces nuestra vida ya no va a ser igual, porque nos vamos a tener el entendimiento claro que donde nosotros estamos, donde vamos, donde nos movemos, ya sea en la casa, en el trabajo, en el negocio, en la empresa o donde tú te encuentres, allí el Señor va a estar presente porque vive, y entonces Él va a estar viendo lo que tú estás pensando. Cosas que tú piensas que no debes de pensar, te vas a dar cuenta que ahí están. Por eso es importante que nosotros hoy no solamente estemos celebrando, y es una celebración que debe de ser todos los días. Hoy lo hacemos de manera especial porque reconocemos nuestro Señor vive y vive por la eternidad. Él entregó su vida porque así lo decidió hacer y lo hizo por nosotros. Cuando Él lo hizo, Él sabía que la muerte no lo iba a poder retener. Claro que la muerte y el adversario no lo sabían. Ellos consideraron que matando al Señor Jesús se acababa la esperanza para el hombre, la fe del hombre, y se acababa el anhelo de los hombres. Cuando ellos mataron al Señor Jesús e hicieron con Él lo que quisieron, mira, había una expectación en los cielos, una expectación que tenía que ver con el Padre, una expectación que tenía que ver con los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda la creación que está en el cielo. Una expectación que tenía que ver con demonios y con el adversario, con la muerte, etcétera, porque ellos querían que todo fuera totalmente destruido, y el adversario tenía como propósito tomar el lugar que es de nuestro Padre eterno. Y entonces Él hizo todo lo necesario para que el Señor Jesús de alguna manera pecara y renunciara a los propósitos del Padre. Pero el Señor Jesús se mantuvo firme, y se mantuvo firme en la cruz por causa del amor suyo a cada uno de los que estamos aquí y a las generaciones pasadas y a las que han de venir. Él permaneció en la cruz por causa de ese amor tan extraordinario. Los discípulos no entendieron, hasta Pedro le dijo: ¿cómo vas a ir a Jerusalén para que te maten? No, ¿cómo crees?
Y entonces el Señor Jesús tiene que reprender a Pedro de alguna manera. Pero el Señor Jesús sabe cuál es el plan, el propósito, lo que se había establecido, lo que se había diseñado. Y entonces Él decide pagar el más alto precio. El más alto precio por nosotros. ¿Sí estamos? ¿Fue un precio bajo? ¿Fue un precio alto? Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, pasado el día de reposo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro donde habían puesto al Señor Jesús. Después de que Él había muerto en la cruz, usted se acuerda que lo metieron a una tumba que era de José de Arimatea. Él era un hombre rico, podemos decir. Le dio la tumba para que pusieran al Señor Jesús. No le pudieron poner los ungüentos aromáticos y todo lo que acostumbraban por causa de que ya entraba el día de reposo. Y entonces lo que hicieron fue poner al Señor Jesús ahí. Y entonces, pasando este día de reposo, que para ellos era el sábado, lo que ellos hacen, en este caso las mujeres, van al sepulcro, porque ellas no tienen el entendimiento de lo que iba a suceder. Ellas lo que están tratando de hacer es a completar lo que no hicieron el día que el Señor Jesús murió. Ponerle los ungüentos y todas las cosas que se requería. Ellas iban a ese lugar donde se había puesto el Señor Jesús. Ellas no consideraban que el Señor Jesús iba a resucitar y que iba a volver a la vida. Ellas estaban con lamento, llanto, estaban tristes igual que los discípulos y los apóstoles, porque ellos consideraban que el Señor Jesús iba a quedar ahí. Ese era su pensamiento, ese era su pensar. No habían podido entender lo que iba a venir después. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha dado el entendimiento. Y aunque no estuvimos y no vivimos en el tiempo de los apóstoles, no vivimos en el tiempo de la venida del Señor Jesús por primera vez, tenemos el entendimiento, tenemos la fe, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, tenemos la oportunidad de poder nosotros creerle a Él y saber que Él ciertamente no se quedó en la tumba, no se quedó tampoco en la cruz, sino que Él al tercer día volvió a la vida de manera sobrenatural, extraordinaria, poderosa, donde se manifestó el poder de Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí estamos aquí? Amén. Así que ellas van a esto. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y ahorita seguimos viendo. Sucede que ellas van, resulta que ellas van pensando: ¿quién va a remover la piedra? Porque no era una piedra así como esta. Era una piedra grande, que era como redonda, que cubría el lugar donde habían puesto al Señor Jesús. Ellas van pensando, ellas van considerando quién va a mover la piedra. Pero cuando llegan ahí se dan cuenta que un ángel del Señor había removido la piedra y les da una noticia extraordinaria. Y esa noticia extraordinaria es que el Señor Jesús vive, es que el Señor Jesús resucitó como Él había dicho. Él lo había dicho, le había dicho a sus discípulos. Las mujeres habían escuchado, pero no lo habían entendido. Ellas no habían entendido lo que iba a suceder después de que el Señor Jesús fuera puesto en ese lugar. Ellas no entendían, ellos no habían entendido. Pero nosotros hemos considerado y hemos entendido que la resurrección del Señor Jesús es real. Diga conmigo: la resurrección del Señor Jesús es real. Él vive para siempre. Amén.
Así que la resurrección del Señor Jesús es real. El ángel le dice a las mujeres que no tengan miedo. Claro que había guardias que habían puesto ahí. Esos guardianes, podemos decir, los que estaban ahí cuidando para que no, porque ellos pensaban o consideraban que los discípulos iban a robar el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces los religiosos en ese tiempo dijeron: vamos a poner guardias para que nadie se robe el cuerpo, porque si se lo roban van a decir que resucitó. Ellos sabían, de alguna manera sabían que el Señor Jesús había dicho que iba a resucitar. Ellos creían o pensaban que tal vez podía suceder, pero también consideraban que podía haber engaño. Y lo que hacen ellos es poner guardias ahí. Cuando el ángel del Señor se manifiesta, los guardias, mire, esos caen como muertos. Después ellos llevan la noticia y les pagan un soborno para que ellos digan que se habían quedado dormidos. Un guardia no se quedaba dormido, y menos siendo romano, porque si él se dormía lo mataban. Así de fácil, pagaba con su propia vida un error como estos. Y entonces lo que está sucediendo aquí es que el ángel le dice: no está aquí, él ha resucitado. El Señor Jesús no estaba ahí porque él había vuelto a la vida. Mira, algo extraordinario que pasó con el Señor Jesús. Puede ponerle a la prédica: beneficio de la resurrección. La resurrección es real. No sé, como usted decide ponerle, pero póngale algo que le recuerde todo esto, ¿no? Y si de alguna manera escucha algo que Dios le está diciendo de manera puntual a su corazón, escríbalo ahí: Dios me dijo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, puesto de acuerdo. Dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, había controversia en su corazón. Por un lado había temor y por otro lado había gozo. ¿Cómo iban ellas? Como dice, sentimientos encontrados, dicen, ¿verdad? Por un lado iban gozosas y alegres, el ángel lo dijo que había resucitado. Por otro lado iban con temor, temblando así: ay, y si no es cierto, y si realmente no era así. Y entonces iban temerosas, iban con miedo, pero también iban con gozo. Y a veces usted puede llegar a la iglesia así, puede llegar con miedo, y estando dentro de la iglesia tiene miedo y tiene gozo. Pero deje el miedo y llévese el gozo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, algo maravilloso sucedió. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron aquellas mujeres? Le adoraron. Estas mujeres tuvieron el privilegio extraordinario de poder ser las primeras de encontrarse con el Señor Jesús, ya no como alguien que de alguna manera era el mismo en su esencia o en su cuerpo, más bien, de lo que ellas habían visto en la cruz. Porque en la cruz, la imagen que tenemos de la cruz es alguien que quedó clavado de sus manos, sus pies, golpeado, lacerado, con una marca en una parte de sus costillas. Y entonces esa era la imagen que tal vez se había quedado en ellas. Era el pensamiento y era algo relevante que hubiera resucitado, porque ellas o ellos lo habían visto morir. Y lo último que habían tenido aquí en su mente era que el Señor Jesús estaba totalmente golpeado, desfigurado, destrozado en parte de su cuerpo y su carne, aunque ningún hueso se rompió, todo estuvo en su lugar. Pero eso era lo que ellas tenían aquí en sus pensamientos. Y entonces que el Señor se manifieste, que el Señor les diga, que el ángel le dé la noticia, y luego el Señor se manifieste a ellas. Hay una controversia. Por eso dice, por un lado había temor y por otro lado había gozo.
Y entonces cuando ellas llegan a los discípulos tienen un problema. Y el problema que tienen no solamente es temor, miedo, sino tienen un problema de incredulidad también. Y el Señor tiene que manifestarse, porque lo vemos en los evangelios. El Señor tiene que manifestarse más de una vez a los discípulos hasta que ellos caen rendidos como aquellas mujeres y le adoran. Estas mujeres tuvieron el privilegio de poder encontrarse con uno que había vuelto a la vida de manera poderosa y sobrenatural. Ahora el Señor Jesús, que había dejado sus atributos en el cielo por causa de hacerse humilde hombre para venir a la tierra, ahora las mujeres se encontraron con alguien que manifestaba gloria y resplandor por causa de lo que Él es. Así que por ello esas mujeres cayeron a los pies del Señor Jesús, le abrazaron y le adoraron. Entonces el Señor Jesús les dijo: no temáis, id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y posteriormente, claro, sigue el relato y ellos van a Galilea. Pero lo que está pasando aquí es que ellas tienen ahora el mejor mensaje que alguien puede tener. El mejor mensaje que tenemos o que hay en esta tierra. El mejor mensaje que alguien tiene y que tiene la iglesia es que nosotros nos hemos reunido hoy y nos congregamos cada vez que tenemos la oportunidad, o en casa buscamos su rostro, porque Él vive y porque Él volvió a la vida después de haber muerto por nosotros en la cruz. El mejor mensaje es que por causa de la resurrección de Él, hoy nosotros somos bienaventurados, beneficiados. Debemos de salir felices de este lugar después de haber estado con nuestro Señor. Amén. Así que esa tristeza se convierta en danza. Se convierte esa tristeza en gozo. Ese luto que ha traído por causa de lo que ha sucedido en el pasado o lo que ha sucedido en los últimos días o meses, se vaya el luto y Dios ponga un corazón alegre que pueda expresarle a Él: gracias, Señor, por causa de tu sacrificio, pero sobre todo gracias porque te mantuviste firme, nunca pecaste y resucitaste y estás vivo y ahora conoces todo mi corazón. Es glorioso que el Señor Jesús nos conozca. Es extraordinario tener a uno tan grande, tan glorioso, que conozca la vida de cada uno de los que está aquí. Y si Él nos conoce y nosotros somos sinceros y caminamos en integridad, Dios va a hacer una obra extraordinaria, aún en aquel que no le gusta pasar adelante o no le gusta hablar mucho o que piensa que le vamos a preguntar algo cuando se sienta acá al frente. Yo espero en Dios que usted se alegre por esto, ¿no? Le digo de mí, yo cuando llegué a la iglesia no sabía hablar. Lo que salía de aquí era miedo, temor, maldiciones. No puedo, no sé, no tengo, no sirvo para nada. Lo que salía de mi corazón era todo aquello que un día me sembraron. Cuando yo llego a formar parte de la iglesia del Señor Jesús, lo primero que Él hace es que ahora Él me enseña que tengo que aprender a hablar bien. Y entonces cambia mi corazón, porque usted sabe, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Él cambia mi corazón de adentro hacia afuera, y entonces de lo que está adentro va a salir por tu boca. Si por aquí por tu boca todavía salen cosas incorrectas, maldiciones, odios, contiendas, chismes, rencillas, etcétera, es que eso está todavía en el corazón. Alguien dijo unos días platicando con alguien, porque hemos visto algunas circunstancias que se han dado en medio de las familias. Alguien dijo: es por la pandemia. Y le dijimos: no es por la pandemia, eso ya estaba ahí, pero resurgió ahora en medio de la pandemia, porque ni siquiera
ha regresado a congregarse, ni ha regresado a los pies del Señor. Sigue allá de vacaciones en el mundo. ¿Qué crees que va a hacer allá de vacaciones en el mundo? Todo aquello que en el pasado hacía, porque todavía estaba en su corazón. Pero si en nuestro corazón está el Rey que vive, el que transforma nuestra vida, y dejamos que Él siga operando en nosotros, porque Él vive, entonces las cosas van a seguir cambiando en nuestra vida y no vamos a poder ser los mismos o ser igual. Tampoco no se escude en decir: es que estoy en un proceso con el Señor. Es que sabes, hermano, estoy en crecimiento. Sí, pero tienes ya 10 años creciendo y no has llegado o 5 años, no sé. No, si decimos estoy en crecimiento, hermano, es que ese crecimiento se tiene que ver. Porque mire, los niños pequeños primero están 9 meses en el vientre, a todo dar. La mamá los mece cada vez que camina, cada vez que va y viene. Los niños están felices hoy adentro. Ahí no hay ningún problema. Que llorar por el alimento, la leche, que llorar porque hace calor o frío, que llorar que porque se escuchó el grito del papá o la mamá en medio de la casa. Nada, el bebé está ahí, mire, a todo dar. ¿Sí, verdad? Pero cuando el bebé nace, entonces lo primero que hace es que tiene que llorar, hermano. No voy a llorar, no, el bebé tiene que llorar, porque ese primer llorido, si no lo da por su propia cuenta, le dan una nalgada para que llore. Porque al llorar, lo que va a suceder es que de alguna manera va a jalar aire y entonces sus pulmones van a empezar a funcionar. Porque si no llora, sus pulmones no funcionan, se quedan así, como se llama, desinflados. Tienen que empezar a hacer a su función, tienen que inflarse y entonces empieza la función y todo empieza a funcionar. Y el niño llora: ya no estoy adentro, ya ahora se siente lo que le ponen encima, la tela que ahora está sobre su cuerpo, el aire acondicionado que está tan frío, todas esas cosas el bebé las va a sufrir y va a llorar. Y a veces a la iglesia no le gusta ni siquiera que se saque de la comodidad. La iglesia quiere la mejor comodidad, lo mejor. Y yo no digo, bueno, aquí lo vamos a tener en el piso sentado y con unas sillas que tengan ahí como unas piedras para que se sientan. No. Si nos gusta la comodidad. Lo que no nos gusta es que alguno de nosotros deje de crecer y considere que el Señor ya se olvidó de ti. No es cierto, Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Si Él vive y Él resucitó, y ciertamente es verdadero lo que hablamos ahora y adoramos a un Dios vivo, entonces Él tiene el derecho de trabajar con nuestros corazones, porque nosotros se lo dimos. No le digo a usted: te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Lo que le estaba diciendo, sin saberlo, le estaba diciendo: Señor, yo quiero que me salves del infierno, me salves mi alma de toda obra mala, pero también quiero decirte que te voy a dar mi corazón para que seas el que gobierne en mi vida. Quiero que seas mi Señor. Pero muchas veces no le damos a Él la autorización para que gobierne nuestro corazón, porque todavía pensamos que nosotros, que estamos tan vivos, podemos dirigir nuestra vida. Y más cuando en el pasado fuimos rebeldes. Pero si estamos delante de un Dios vivo, entonces dejemos que Él haga la obra y que Él tome lugar como nuestro Señor en nuestro corazón, y Él siga operando en esas áreas que son pequeñas, pero que mira, echan a perder el buen perfume. Un enojo, una ira en la mañana, un desacuerdo en la ropa que te vas a poner, un desacuerdo que vas a almorzar en la mañana antes de venirte a la iglesia, ¿verdad? Eso ya y te llega aquí a la iglesia y ya llega pensando, pero va a ver llegando a la casa. No es así. Es que llegas aquí y si llegaste con un problema, lo primero es decir: Señor, perdóname. Tenemos que reconocer: yo no quiero ser así. Le puede decir al Señor: yo no quiero ser así, yo quiero ser como tú quieres que sea. Es más, quiero ser como el Señor Jesús, como el varón perfecto. Ese es el que yo miro, el que veo. Quiero ser como Él. Y entonces las cosas cambian
porque ahora ya no me ves a mí, sino ves a uno más grande que yo y quieres ser como el más grande, porque el Señor ha puesto su mejor ejemplo y nosotros como iglesia tenemos que seguir sus pisadas. Amén. El libro de tengo muchos pasajes, pero no se los voy a dar todos porque ya el tiempo se acorta. Y porque mire, queremos ajustar los tiempos. Estamos ajustando los tiempos, aunque usted no lo crea. Estamos ajustando los tiempos porque tenemos planes para que haya 2 reuniones aquí, pero tenemos que ajustarnos. En el nombre del Señor Jesús me ajusto a los tiempos. ¿Sí está claro? Así que ¿hay beneficios por causa de la resurrección del Señor? Sí los hay, muchísimos. Primero debemos de saber que por causa de su resurrección, de su muerte y su resurrección, tenemos nosotros la oportunidad de ser justificados y somos justificados delante de Dios. Quiere decir que ahora nuestro Padre ya no nos ve como nos veía en el pasado. Libro de Romanos capítulo 4 versículo 25. Nuestro Padre ya no nos ve como nos veía en el pasado. Miren, en el pasado sin Dios el Padre nos amaba. Hoy con el Señor nos sigue amando de manera extraordinaria. Él nos sigue amando. Pero dice 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No es para que esto se justifique por los malos actos, no es así. No, es para que usted sepa que todos los malos actos, el pecado y todo lo que hizo usted mal y lo que hicimos mal en el pasado y lo que tal vez hagamos en el presente o en el futuro, el Señor Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso Él es el sacrificio que fue aceptable delante del Padre por excelencia. En el pasado los israelitas ofrecían diferentes sacrificios. Entre ellos había sacrificios de paz. Había sacrificios donde ellos tenían que sacrificar un cordero y ese cordero era un sacrificio el cual de alguna manera el hombre era justificado temporalmente. Pero la justificación quiere decir el perdón de pecados que el Señor Jesús está dando a la humanidad. Y la justificación para relacionarnos con el Padre es algo eterno, no es temporal. Si alguno ha considerado que fue temporal, no lo es. Es eterno, porque nuestro Dios nunca ha sido temporal. La obra suya no ha sido temporal. Lo que vino a hacer a través del Señor Jesús no fue temporal. Es algo que tiene índole de eternidad. Porque nadie va a poder entrar al reino de Dios y permanecer en el cielo por la eternidad si no ha sido justificado por causa del sacrificio del Señor y su resurrección. Nadie. Aunque me digan, no, es que yo soy el mejor de todos, es que, como diría alguien, es que ayudo, es que doy, es que hago, es que etcétera, no es suficiente. Lo único suficiente es el sacrificio del Señor Jesús, que nos lava y nos limpia, dice su palabra, de todo pecado, de toda maldad. Y por causa de la resurrección y estar en las manos de Él que vive, Él cambia nuestra vida. Nos limpia y nos lava. ¿Cuántos pecados has cometido? No lo sé, tampoco voy a investigar. ¿Qué cosas hiciste en el pasado? No lo sé. Tampoco voy a indagar en tu vida. Pero lo que sí sé es que a través de lo que el Señor Jesús hizo, Él nos lava y nos limpia de manera total y completa. Pero si alguien se vuelve a ensuciar por causa del pecado, tiene que venir otra vez a los pies del Señor Jesús, porque Él es abogado, aboga por nosotros delante del Padre. Y dijo el Espíritu Santo de Dios cuando le dijo a Juan que escribiera, dijo: si alguno cometiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solamente lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y la resurrección del Señor hace posible que nosotros ahora seamos bienaventurados, por causa de que nuestro Padre ya no nos ve igual. Nuestro Padre no te está viendo con manchas y pecado. Él nos está viendo a través de lo que hizo en la cruz del Calvario.
Él nos ha puesto vestiduras blancas y limpias, porque no puede nadie entrar a su reino y al cielo con vestiduras sucias, ni rasgadas ni rotas. Por eso la importancia de que a través de Él hemos sido justificados. Romanos 6:23, apóntelo ahí, se lo leo rápido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y tal vez, si Jesús no viene antes, nos puede tocar morir. Pero tenemos esta palabra dada por nuestro Dios, que a través del sacrificio y lo que el Señor Jesús hizo, nosotros tenemos la oportunidad de saber que Él nos quiere que vivamos eternamente con Él. Amén. Así que somos justificados. También le digo, por causa del sacrificio, la resurrección del Señor, Él venció a la muerte. Libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. 1 de Corintios 15. Le encargo en casa que usted pueda leer 1 de Corintios 15. Todo está muy interesante. 1 de Corintios 15, porque habla acerca de este tema que estamos hablando. Solamente voy a tomar algunos pasajes. 1 de Corintios 15, versículos 55 al 57. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria viene por medio de nuestro Señor y por causa de su resurrección. Si hoy nosotros estuviéramos aquí y nos juntáramos hoy para adorar a uno que está muerto, ¿tendría caso? Le digo, ¿tendría caso el estar juntos hoy? Tanto sacrificio, levantarnos temprano, echarnos un baño con agua fría, y más cuando es del pozo, que está más fría que los días fríos. ¿Y tendría caso estar aquí reunidos? Si Él hubiera muerto y se hubiera quedado ahí, no tendría ningún caso. Pero nosotros estamos aquí porque a través de lo que Él hizo y a través de la resurrección del Señor Jesús, no solamente Él venció la muerte, sino que también nos da la oportunidad a nosotros de tener la victoria. Porque mire, el Señor Jesús, la muerte no lo pudo retener en el lugar de los muertos, porque cuando se revisó el Señor Jesús, mire, lo sorprendente es que no había pecado. El único pecado que había cargado había sido el pecado de la humanidad, las transgresiones, el dolor, la enfermedad, etcétera. Pero el Señor Jesús no había cometido pecado. Si nos toca morir y la muerte nos revise, ¿sabe qué va a suceder? La muerte se va a quedar pasmada, porque nos va a encontrar limpios por causa de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. No sé si logró captar lo que le estoy diciendo. Por eso es la victoria. La victoria ha sido dada. Yo por sí solo no gano nada. Yo por sí solo no gano ningún round. Yo por sí solo el primer golpe ya me pueden vencer, pero tengo la victoria por causa del Señor Jesús. Soy más que vencedor por causa de que Él resucitó y por causa de lo que Él hizo y realizó. Por eso tengo la victoria. Por eso es que nosotros a veces perdemos rounds, perdemos luchas, porque las queremos pelear nosotros mismos, nosotros solos, con nuestra fuerza. Y a veces lo único que hacemos es meternos en más problemas y en una madeja de situaciones que solamente Dios puede obrar para que esa madeja le encuentre un hilo y la deshaga. Por eso es que es mejor saber que en el Señor Jesús tenemos la victoria y la muerte ha sido vencida por el Señor Jesús. Y el día que nos toque morir, si es así, y la muerte nos revise, va a encontrar que estamos y tenemos vestiduras blancas, porque el Señor mismo nos limpió y nos lavó a través de lo que Él hizo en la cruz. Amén.
Así que por causa de la resurrección tenemos la oportunidad de vivir en una vida victoriosa. Amén. Punto que sigue. Estamos a través de su sacrificio, resurrección. Hoy estamos unidos a nuestro Señor. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Más adelantito. Versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículos 13 y 14, perdón. 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El que resucitó al Señor Jesús también operará y nos resucitará. En el pasado, sin Dios, sin el Señor Jesús, tenía un pavor y un temor a la muerte. No sé a usted si le pasó eso, pero yo tenía un temor y un pavor a la muerte, un temor de morir. Tenía miedo y temor de la muerte. Pero cuando el Señor Jesús vino a mi vida, Él me permite saber que tengo victoria, pero también me permite saber que el Padre que levantó al Señor Jesús con poder, también me levantará un día, también obrará con poder, y entonces estaremos unidos con el Señor Jesús. Veremos al Señor, lo glorificaremos, pero vamos a poder ver a nuestro Señor tal y como Él es. Si en alguna ocasión has tenido una revelación de lo que Él es, y solamente has podido ver tal vez la silueta del Señor Jesús, has podido ver que Él resplandece por su gloria, y lo único que le queda al hombre es caer postrado a sus pies y adorarle. Si en alguna ocasión el Señor se ha revelado a tu vida, yo estoy seguro que lo único que nos queda es caer a los pies y decirle: Señor, perdóname, porque nos damos cuenta de nuestra bajeza, pero también nos damos cuenta de su grandeza. Y entonces lo que nos queda es postrarnos y decirle: necesito de ti, perdóname, Señor. Y agarramos el chillido nada más. Y eso es glorioso, es extraordinario tener una manifestación, una revelación de lo que es el Señor, porque nos damos cuenta, necesitamos irremediablemente de la operación suya en nuestra vida. Y para mí es algo extraordinario haber caído en las manos de uno que vive y reina por siempre, tiene todo poder y autoridad, y Él sé que seguirá operando en mi vida. Capítulo 6 de Romanos, versículo 8 al 11. Romanos 6, versículo 8 al 11. Un poquito más atrás. Dice: así también vosotros consideremos muertos. Así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Le leí el 8, ¿no, verdad? Y si morimos con Cristo, no, le leí el 11. Dice el 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente por causa de la resurrección suya es que nosotros tenemos la oportunidad de poder saber y entender que en Cristo Jesús nosotros también tenemos vida. Y unidos a Él vamos a poder ser útiles en su reino.
No sé si nos toque morir o padecer en algún momento igual que le tocó a él, pero los discípulos y los apóstoles, a muchos de ellos les tocó morir de igual manera que al Señor Jesús. Algunos de ellos crucificados, otros de ellos murieron acuchillados, otros murieron en los coliseos romanos, en los circos romanos, otros murieron como Pedro. Dice la historia o la tradición que murió crucificado de cabeza. El único que no murió, y solamente no murió trágicamente, sino que murió de muerte natural, podemos decir, ya de viejito, fue Juan el apóstol. Aunque lo intentaron matar en alguna ocasión, no más de una, pero Dios lo libró. Pero la verdad es que ciertamente, por causa de la resurrección, tenemos la oportunidad nosotros de la vida, pero también de entregar nuestra vida para que Dios nos use. Estos miembros de este cuerpo que un día fueron para el pecado, ahora tienen que ser entregados a Él para ser útiles para su reino, solamente por causa de que Él vive. Si no, ¿cómo entregarse a uno que está muerto? No tendría caso. ¿Ok? A través de las Escrituras confirmamos que ciertamente la resurrección del Señor Jesús es verdadera. Isaías 53 versículo 10 al 12 y Salmo 16 versículo 10 y 11. Isaías 53 10 al 12. Un pasaje que ya estuvimos viendo hace unos días, pero lo vemos rápidamente. Con todo esto, dice Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está hablando de manera profética acerca del Señor Jesús. Ciertamente él entregó su vida, cargó el pecado, la iniquidad, etcétera, pero él volvió a la vida y vivirá para siempre. Amén. La palabra estaba escrita y se cumplió en la resurrección del Señor. Libro de Salmo 16, versículo 10 y 11. Libro de Salmos, el 16, versículo 10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que el salmista está hablando de manera profética del Señor Jesús. Y ciertamente el Señor Jesús volvió a la vida, resucitó, y su alma no se quedó en el lugar de los muertos, sino que resucitó. Y la palabra que estaba escrita se cumplió. Amén. La resurrección del Señor Jesús nos muestra y nos prueba que el evangelio o las palabras de buenas nuevas que nosotros hemos escuchado son verdad. Es verdadero el evangelio. La palabra de Dios es verdadera porque el Señor Jesús resucitó. Primera de Corintios 15 versículo 1 al 4. Primera de Corintios 15 versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Y después apareció a Cefas, después a los 12, etcétera, etcétera. Y habla de 500 hermanos. Pero aquí ciertamente Él resucitó. Lo primero es que entendemos y conocemos cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación es que el Señor Jesús resucitó y estamos entregando la vida al Señor Jesús que vive. Versículo 14 dice también del mismo capítulo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero ¿sabe una cosa? La predicación y la fe no es vana por causa de que Él ha resucitado. Y más adelantito, versículo 16 al 19 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, si es que no hubiese resucitado, pero yo le digo, el Señor Jesús resucitó. Entonces nosotros creemos en su palabra, creemos en el evangelio, tenemos fe, confiamos en lo que Él hizo, confiamos en lo que Él llevó a cabo, pero sabemos que Él vive por siempre y para siempre. Y el evangelio y la palabra que tú has escuchado de parte del Señor, las buenas nuevas, son verdaderas. Amén. La palabra que está aquí es verdadera. Yo sé que en esos tiempos, muchos o gente, personas se están levantando en contra de lo que dice la Escritura, en contra de lo que Dios habla en la Escritura. Gente se está levantando en contra o simplemente le está diciendo que la palabra no tiene valor y que no tiene vida y no es eficaz. Pero yo le digo, y el testimonio es: la palabra tiene valor, es viva, es eficaz, tiene poder. La palabra es verdadera. El Señor Jesús es verdadero. Él ciertamente vino a la tierra por causa nuestra, murió y resucitó. Al tercer día, como dice su palabra, se manifestó a los apóstoles, a las mujeres, a más de 500 hermanos. Y yo estoy seguro que de alguna manera se ha manifestado en nuestra vida. Si no, no estuviéramos aquí. Algo hizo el Señor que te mostró que Él vive. Tal vez te sanó, te restauró, te quitó un dolor, te cuidó, te guardó, te protegió, te dio fuerza, te dio vigor. Hizo algo que nadie más puede hacer. Y entonces vino una convicción a tu corazón: Él vive. Y decidiste confiar y creer en Él. Algo sucedió en tu corazón. Pero yo te digo, no es todo lo que Él quiere hacer. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Él ha preparado para los que le aman. Si nosotros le amamos y confiamos en Él y estamos nosotros teniendo la fe, aunque sea como un grano de mostaza, y esa fe nos ha traído hasta aquí, entonces confiemos y tengamos fe en nuestro Señor que vive, y Él seguirá haciendo su obra en nuestra vida. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a suceder los siguientes días, pero lo que sí sé es que lo que el Señor anhela y quiere es que sigamos confiando en el que vive y reina por siempre. Amén. Así que nosotros tenemos que saber bien que cuando el Señor Jesús resucita, Él realmente está mostrando que es hijo de Dios. Libro de Romanos 1, versículo 4. Libro de Romanos 1, versículo 4. Dame unos minutos más y ya terminamos. 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad, por la resurrección de entre los muertos. Se está hablando del Señor Jesús, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según le fue declarado, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús, cuando resucitó, manifestó claramente que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y cuando el Señor Jesús resucita y Él parte al cielo,
lo que Él está haciendo es que Él está o le declaró a los discípulos una promesa, y esa promesa también es para nosotros. Es la promesa del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dada, y si usted no lo ha tomado, tome la promesa del Espíritu Santo de Dios, y si no ha sido lleno de la presencia de Él, pídele que lo llene y que le pueda dar la convicción de que el Señor Jesús vive y reina, y por causa de que Él está sentado a la diestra del Padre, ahora Él ha enviado al Espíritu Santo y está con nosotros y en nosotros. Amén. Hechos 2, versículos 33 y 34. Hechos capítulo 2, versículo 33 y 34 dice de la siguiente manera: a ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque ahí lo que había sucedido es que los discípulos habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios, y Pedro, que es el primero que predica un mensaje, está hablando acerca del Señor y está diciendo que ciertamente el Padre resucitó al Señor Jesús, y que ellos eran testigos, nosotros también lo somos. Y entonces Él está a la diestra del Padre, le dio la promesa del Espíritu, pero también nos da la promesa a nosotros. O sea, quiere decir en pocas palabras, quiere decir que no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Nunca más el hombre de Dios tiene que sentirse solo. Nunca más la mujer de Dios tiene que sentirse sola. Nunca más la iglesia de Dios tiene que sentirse sola, porque el Señor envió la promesa del Espíritu Santo que está con nosotros. Él está todos los días con nosotros y nos da una esperanza viva, dice su palabra. Tenemos una esperanza viva por causa de la resurrección del Señor. Muchos hombres o mujeres han puesto su esperanza en alguien que no es Él, y la esperanza suya es una esperanza muerta. La esperanza nuestra es una esperanza viva, porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él tomó dominio, poder y autoridad, nos la cedió a nosotros también, y por causa de la resurrección suya, hoy tenemos la oportunidad de poder saber que el Señor está en medio nuestro. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 5. Como todas las cosas pertenecen, Primera de Pedro le dije, ¿verdad? Ya estaba leyendo otra, Segunda de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por causa del Señor tenemos esperanza, una esperanza viva, por causa del sacrificio, pero también sobre todo por causa de la resurrección suya de los muertos. Pero también tenemos nosotros una herencia incorruptible. Vaya, que lo que está diciendo es que nosotros, como dice Primera de Corintios, que usted lo puede leer en casa posteriormente, usted se va a dar cuenta que lo que dice Primera de Corintios es que nosotros seremos también transformados un día por causa de la obra del Señor Jesús. Seremos transformados, nuestro cuerpo ya no será igual. Cuando el Señor Jesús venga, seremos transformados para encontrarnos con Él entre las nubes. O si alguien de aquí ha fallecido o ha muerto, será levantado de los muertos y será transformado. Por eso dice que hay una herencia que es incorruptible, una herencia dada por Dios a través y por medio de lo que el Señor Jesús hizo. Así que la resurrección del Señor Jesús nos trae una esperanza viva. No estamos delante de uno que no conoce tu corazón, estamos delante de uno que conoce todas las cosas, todo lo sabe, y nuestra esperanza está depositada en nuestro Señor. Así que nosotros estamos, permanecemos y seguimos, resistimos, porque el Señor
está con nosotros y vive en nuestro corazón. Amén. Así que cuando hablamos de esto, hablamos de ciertamente que la resurrección del Señor Jesús es el hecho más glorioso que el hombre ha podido experimentar o ver, más bien ver, pero un día vamos a experimentar cómo nuestros cuerpos serán transformados, serán cambiados, porque Él resucitó, también lo hará con nosotros. ¿No le parece glorioso? Extraordinario la obra del Señor. El Señor dijo Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y ciertamente el Señor Jesús lo es. Tal vez para algunos lo que hoy hablamos o lo que hoy decimos acerca de el sacrificio en la cruz y la resurrección del Señor, algunos tal vez pueden considerar que es algo inconcebible, que es locura. Pero yo le digo, es poder de Dios. Es el poder de Dios manifestado a través de lo que hizo en el Señor Jesús. Y ese mismo poder, el poder de la resurrección, debe de moverse dentro de la iglesia. El mismo poder de Dios que levantó al Señor Jesús de los muertos, un día levantará nuestra vida. Hoy Él nos levanta cuando caemos, nos da fuerza cuando no tenemos ninguna, nos da la oportunidad de poder tener ministerio, de ser alguien en la vida. Pero la resurrección del Señor Jesús nos da la oportunidad de saber que así como el Señor Jesús fue resucitado, un día también nosotros seremos resucitados y levantados por nuestro Señor. Así que la resurrección manifiesta el poder del Padre manifestado a través de la resurrección de su Hijo amado. Y por causa de la resurrección suya es que se ha manifestado la justicia de nuestro Señor. Y lo justo, ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo justo? Lo justo es que a todo hombre y toda mujer que ha entregado su vida al Señor, lo justo es que la operación del poder de la resurrección se manifieste en cada uno de nosotros, sus hijos. Quiero que en ese momento esté en su lugar y quiero que medite lo que estamos hablando. Pero después de meditar en esto, hay una expresión de agradecimiento, de adoración, o hay una expresión de necesito cambios, necesito la operación tuya. Se pone de pie, pero en ese momento reflexione. El adversario no había considerado que el Señor iba a resucitar. Pero los adversarios o el adversario salió despavorido cuando el Señor Jesús fue levantado de los muertos por el poder de nuestro Padre. Y por causa de la resurrección suya venció al pecado, venció a la carne, venció al mundo, venció al adversario, venció a la muerte. Y no solamente Él venció, sino que ahora la victoria suya, esa victoria suya dada por el Padre en la resurrección, nos la entrega ahora a la iglesia para que la iglesia viva en victoria. Ese poder de Dios que operó de manera sobrenatural, ese mismo poder de Dios que levantó
de los muertos al Señor es el mismo poder que el Padre le entrega a la iglesia para que la iglesia sepa bien que Él quiere usar nuestra vida para que se resucite lo que un día se murió. Tal vez se murió un sueño, se murió una pasión, se murió un anhelo, tal vez se murió el deseo de estar en su presencia. Tal vez se murió la esperanza. Tal vez esa pasión del primer amor en algún momento pareciera que se disipó. Pero es el tiempo de que en este día sepas bien, Dios puede dar vida a los sueños que tú tienes. Dios puede dar vida a lo que tú anhelas en tu corazón. Dios puede hacer posible que esa pasión sea recuperada otra vez. Así que cierra tus ojos y medita de lo que hemos hablado hoy. Podría seguirte hablando, hay muchos pasajes, hay mucha información de lo que sucedió con el Señor. Pero quiero que cierres tus ojos y medites en esto. Pero Él, en su grande y poderoso amor, nos da la oportunidad de entregarle la vida, sabiendo que Él es el único que nos puede transformar, el único que nos puede cambiar, el único que puede hacer posible lo imposible, el único que puede operar con poder en nuestra vida, el único que puede cambiar a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu vecino, a la ciudad o la nación. Es el poder de la resurrección del Señor. El único que puede cambiar los pensamientos viejos, quitarlos y poner nuevos, es el poder de la resurrección suya. Así que la resurrección del Señor Jesús prueba ciertamente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que venció, que Él es el que se levantó de los muertos, primicia de lo que ha de suceder con nosotros. La resurrección suya manifiesta y muestra que lo que Él dijo, que lo que Él hizo es verdadero. La resurrección suya manifiesta que ahora tenemos una esperanza de vida, una esperanza viva, y tenemos ahora en nuestros corazones la esperanza y la seguridad de que Él nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha justificado. Y lo justo es que nosotros, la iglesia, se levante para darle gloria.